nada terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado yo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, y eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Si abriste el mar en el desierto, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres
amamos, Cristo. Tú siempre has sido fiel. Estás aquí. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abraza, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. ¿Por qué no le volvemos a decir? De mi corazón Te doy el control. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Señor Jesús, gracias. Y esto solo es una declaración, Dios, de que te necesitamos una y otra vez, Jesús. Nuestro ser clama por ti, Dios, y reconocemos que te necesitamos, Señor, día a día y cada día más, Jesús. Queremos verte, queremos escucharte, queremos oír tu consejo, Dios. Sé bienvenido a este lugar, sé bienvenido a este servicio y sé bienvenido a nuestras vidas. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos darle un aplauso a nuestro Dios. Él es bueno. Y puedes tomar tu lugar nuevamente. Bienvenidos todos los que están aquí en forma presencial y bienvenidos los que nos están viendo en línea. Vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy, que creo que Dios va a hablar a través de este mensaje y creo que es de bendición para nuestra vida, y vamos a recibir la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, queremos mandar un fuerte saludo a todos los que nos acompañan en línea, los que van a ver el tema entre semana, y también agradecerles por estar al pendiente de lo que Dios está haciendo en Oxígeno esta temporada. Me gustaría empezar este tema con una frase, y es la siguiente: los grandes amores y los grandes logros implican grandes riesgos. Creo que el amor que estamos viviendo nosotros es el amor más grande que hemos podido conocer.
es lo que nos motiva, lo que realmente el amor de Dios fue lo que Él lo motivó para venir, para que Jesús viniera y hiciera lo que hiciera por nosotros. Entonces creo que cuando Jesús regrese, dice la palabra que Él va a buscar fe y que Él va a estar buscando y que va a estar siendo como un imán hacia Él las personas que tienen fe y también las personas que están usando la fe. Así es que cuando Jesús vuelva, Él va a estar buscando fe. Él va a estar buscando quién está usando la fe que su palabra, que su presencia, que su amor logró provocar en nosotros. Y creo que la pandemia ha traído alguna crisis de fe en todos. Yo creo que todo el mundo tiene fe. Asista a una iglesia o no. Siempre estamos creyendo que podemos hacer las cosas y que podemos hacer lo que nos motiva a hacer. Y creo que las personas o los científicos, cuando alguien creyó que se podía volar un avión, primero lo creyó y después empezó a averiguar cómo hacerlo. Y todos tenemos cierto grado de fe, pero creo que la seguridad de la fe nos lleva a mantener como pasos bien firmes en lo que somos, en lo que seremos, y creo que la fe nos lleva a estar seguros de que vamos a salir adelante, a pesar de cualquier situación. Cuando Jesús venga, yo creo que va a haber la mayor crisis de fe en el mundo. Y que a veces estas palabras nos causan como cierta confrontación. A nadie nos gusta que nos digan que vamos a pasar por una crisis de fe, que vamos a estar viviendo algunas dudas, que de repente nuestras emociones se van a incomodar, pero creo que cuando Jesús venga habrá una crisis de fe en la iglesia y Dios nos quiere preparar para todo esto. Porque cuando Jesús vuelva, no solamente va a buscar fe, sino va a buscar quién está usando la fe. Y creo que esto es muy bueno. La semana pasada hablamos sobre la última conversación entre Dios y su pueblo antes de una ausencia. Si recuerdan, déjenme recordarles aquí, entre Malaquías y Mateo pasaron casi 500 años. Casi 500 años donde hubo una ausencia de su voz, donde hubo una ausencia de su palabra. Y quiero recordarte cómo empezó esa conversación. Malaquías capítulo 1 del versículo 2. Y dice Dios: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras cómo nos has amado? Y me encanta esa traducción porque así empieza Dios sus conversaciones con nosotros. No importa si nos estamos quejando, no importa si no lo sentimos o no importa si Él nos va a corregir. Dios siempre empieza sus conversaciones trayendo esa seguridad de que nosotros podamos vivir y que podamos sentir el amor que Él tiene para nosotros. Dios asegura que antes de tratar cualquier situación entre Él y nosotros, decirnos que siempre nos ha amado. Y creo que ese punto no lo podemos olvidar. Ni tú ni yo podemos pasar por alto esas palabras de Dios. Cuando Él dice: sí voy a tratar contigo, sí tengo, a lo mejor Dios nos puede decir, si tengo algo, a lo mejor en tu contra, no me gusta cómo estás llevando tu vida, no me encanta cómo estás llevando a lo mejor tu matrimonio, tu negocio, tus pensamientos, y a lo mejor Dios va a platicar conmigo, igual que con cada uno de nosotros, pero Él se asegura que al inicio de la conversación tú y yo podamos entender, vivir, saber, sentir que Él siempre nos ha amado. Y así empieza Dios una conversación. Dice: yo a lo mejor voy a tratar contigo, pero quiero decirte que yo siempre te he amado. Siempre, siempre lo he hecho. Y estoy seguro que esas palabras nos pueden motivar y nos hacen sentir bien. A pesar de que Dios nos vaya a poner un límite o nos vaya a decir que no estamos haciendo lo correcto, pero esas palabras causan una seguridad en nosotros, de que el amor de Dios nos va a ayudar en la vida, de que el amor de Dios lo vamos a poder sentir a pesar de cualquier situación. Y Dios es el único que lo hace. Nadie más inicia una conversación contigo de esa manera cuando Él tiene que tratar algo contigo.
no lo hace nadie, ni siquiera tu esposa. Cuando mi esposa quiere discutir algo, solo discute. No dice, Paco, siempre te he amado, pero no me parece esto, esto y esto. Eso no pasa, eso no existe. No lo hace tu jefe tampoco te dice, oye, qué bien me caes, pero fíjate que estoy... No lo hace, ¿no? Tampoco Hacienda cuando te notifica, te dice, ay, mira, yo siempre te he amado y quiero notificarte porque tenemos esta situación. Solo Dios es el único que lo hace. Es el único que cuando quiere tratar algo con nosotros, empieza una conversación con esa manera, con esa forma, con esas palabras, y Él dice, yo siempre los he amado. Siempre los he amado y tengo algo que decirles. Y el tema del día de hoy lo he titulado Entre el amor y la fe. Y es algo que nosotros vivimos y decimos que tenemos fe para seguir adelante, y muchas veces ya estamos en el punto o en la situación donde ya estamos como viviendo el amor de Dios. Pero una cosa es cuando yo amo a Dios y me siento amado por Él, y otra cosa es cuando ese amor me lleva a reaccionar para empezar a caminar como Dios quiere que camine. Y a veces entre pareja, entre esposos, en el noviazgo hay amor. Eso no lo podemos juzgar, ¿no? O pensar que no hay. Por algo has caminado, por algo han estado juntos, por algo has planeado algo. Y hay amor, pero a veces no existe la fuerza de la fe para empezar a caminar en equipo. Y cuando él y yo empezamos a planear casarnos, lo empezamos a platicar, lo empezábamos a medio planear entre plática y plática, y no necesitábamos amor, porque el amor había, lo que necesitábamos era fe para saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y así son las cosas, así es nuestra relación con Dios. Nosotros habíamos quedado de que nos íbamos a casar rápido, de que lo íbamos a hacer rápido, ya lo habíamos planeado, según nosotros, lo habíamos pensado, y no nos faltaba amor, lo que nos faltaba era fe, para empezar a dar esos pasos de cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y yo me acuerdo que hablé con mis suegros, les conté nuestros planes, ellos estuvieron de acuerdo, y cuando me preguntó mi suegro cuándo lo habíamos planeado, yo le dije en un mes. Y entonces hubo un silencio en la conversación por teléfono porque yo no vivía en esta ciudad, y después me dijo, bueno, está bien, si ustedes están de acuerdo, nosotros también. Y bueno, un mes era muy poco tiempo, no sabíamos si lo íbamos a poder lograr, pero nosotros ya habíamos planeado eso y habíamos acordado eso. Y entonces creo que a mi suegro es de esas personas que le gustan los retos y le gustan las cosas difíciles. Yo cada que hablo con él, me platica que está ministrando personas que tienen situaciones muy complicadas. Creo que eso lo motiva, pero las situaciones difíciles. Pero cuando estábamos en ese punto, creo que todos tenemos un plan y todos tenemos el amor para empezar como a planear cosas y hacer cosas. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos tiene amor y Él provoca fe en nosotros. Pero hay una parte donde la fe nos lleva a entender más allá. Y hay una parte donde nosotros no solo es reconocer el amor de Dios, sino es empezar a vivir nuestra fe. Y empezar a caminar por fe y empezar a decir, sí amo a Dios, pero también por fe empiezo a hacer lo que antes no hacía. También por fe empiezo a entender lo que antes no entendía. También por fe empiezo a soportar lo que antes no podía soportar. Por fe empiezo a creer y hablar lo que antes no hablaba. Y podemos decir que amamos a Dios y podemos sentir su amor, pero en ese punto creo que Jesús va a estar buscando quién tiene fe. Aunque ama a todos, le va a llamar la atención quién está usando la fe. Y a veces somos personas que amamos a Dios, pero que no estamos usando tanto la fe. Y no porque seamos malos hijos, malos creyentes, sino a veces el temor ha ganado un poquito de terreno en nuestra vida. A lo mejor la duda, la ansiedad ha ganado un poquito de terreno, y la fe se queda como sin trabajar. El amor lo vivimos, pero la fe no está trabajando como Dios quiere que lo haga.
Déjame leerte otra vez Malaquías 1:2. Dice Dios, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob y si recuerdas, Dios empieza a decirte, yo siempre te he amado. Aunque tú no lo creas, aunque no lo sientas, aunque no lo pienses, aunque no estés seguro, dice Dios, yo siempre te he amado. Y te lo demostré amando a tu familia, salvando tu vida. Y después Dios empieza a decir, voy en contra de tus enemigos, destruí a tus enemigos. Y tus enemigos juraron levantarse y volverse a edificar y regresar en tu contra, pero yo los voy a volver a destruir. Y Dios siempre demuestra sus palabras. Cuando Él dice, yo te amo, no solamente lo dice, sino también dice, y yo te lo he demostrado, y yo te lo voy a demostrar una y otra vez. Y todos queremos entender los planes de Dios en nuestra vida. Y a todos nos gusta la seguridad del entendimiento. Porque cuando entendemos algo, nos sentimos seguros. Cuando vas a un examen de, no sé, de lo que sea, de matemáticas, cálculo, cuando no lo entiendes, a pesar de que vas a ser sometido a una prueba, cuando nos sentimos muy inseguros, porque no sabemos que con lo que me voy a enfrentar, ni siquiera lo entiendo. A lo mejor es otro grado de dificultad a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero así es la vida. Y caminar con Dios y caminar por fe es la misma manera. Nos gusta mucho sentir la seguridad que nos da el entendimiento de la voluntad de Dios. Pero a veces no logramos entender la voluntad de Dios y no siempre lo vamos a hacer. Porque la fe nos lleva a primero ver y después entender. Y hay muchas cosas lógicas de parte de Dios, de parte de su palabra, muchas cosas que vamos a alcanzar a entender. Y Dios es muy directo, es muy lógico también en nuestro entendimiento, pero hay otras que no. Y cuando no tenemos como esa seguridad, tenemos que depender de la fe, porque la fe va más allá, porque por fe entendemos algunas cosas lógicas de Dios, pero también por fe podemos creer primero y después entender. Y no sé si te ha pasado, pero a mí a veces el no entender el cómo y no entender por qué o para qué me trae cierta inseguridad. Y cuando uno se siente inseguro, lo único que te queda es confiar en Dios. Porque todos queremos entenderlo primero. Todos queremos entender cómo va a pasar y decir, bueno, en la seguridad de mi entendimiento, sé que Dios lo va a hacer de esta manera. Pero cuando no entiendo todo, el temor y la inseguridad pueden invadir mi vida. Y ahí es cuando sí puedo estar viviendo el amor de Dios, pero no puedo estar usando mi fe. Sé que Dios me ama, sé que yo lo amo también, pero estoy quieto y mi fe no está sin avanzar. Mi fe está quieta y Dios quiere tratar cosas con nosotros porque creo que el amor de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros, estamos seguros que nos va a llevar al siguiente nivel. Y que si ahorita tú y yo estamos en alguna crisis, en alguna mala temporada, el amor que Dios tiene por nosotros, creemos que Él nos va a sacar. Pero a veces por fe no logramos entender cómo y no siempre lo vamos a lograr entender. A veces primero tendremos que verlo y después entenderemos cómo pasó. Pero hay algo más importante en nuestra vida que tenemos que desarrollar y ese es el entendimiento a través de la fe. A través de la fe vamos a poder entender la palabra de Dios, vamos a poder entender el tiempo que estamos viviendo, vamos a poder entender la reacción de mi alma, de mis sentimientos, de mis emociones. Voy a poder estar seguro y decir si estoy en crisis o no estoy en crisis, o estoy pasando una buena temporada y ser más agradecido con Dios y poder multiplicar lo que Dios nos ha dado, o también decir si estoy en una mala temporada, pero mi fe me va a sacar a flote. Sé que Dios me ama, yo amo a Dios, pero ahora tengo que empezar a usar mi fe.
Y la fe me lleva a entender cosas. La fe me lleva a entender esa parte lógica que nosotros tenemos que dar, y habrá situaciones donde no voy a poder entender, pero sí voy a poder creer. Y cuando veo lo que Dios hace después, que Él me explique cómo lo hizo, como cuando abrió el mar. Si nosotros nos empezamos a calcular cosas, no nos da, y no vamos a poder entender cómo Dios lo va a hacer. Por eso primero Él lo hizo, y después nos ayuda a entender cómo lo hizo y para qué lo hizo. No podemos entender a lo mejor que una persona milagrosamente sane, pero sí podemos saber que es por fe y que es a través del poder del Espíritu Santo. A lo mejor no vamos a poder entender, o los discípulos no podían entender cómo Jesús caminó sobre las aguas, pero lo vieron hacerlo. Y cuando lo vieron hacerlo, ellos pudieron creer. Y creo que estamos en una situación interesante de nuestra fe. Estamos en una situación donde cada uno de nosotros podemos empezar a distinguir nuestro amor y nuestra fe. El amor de Dios no tiene discusión, no tiene duda. Él te ama y Él lo va a hacer siempre, aunque tenga algo en nuestra contra. Dice Dios, yo siempre te he amado. Pero lo que Dios quiere hacer es empezar a hacernos entender para poder usar nuestra fe. Porque cuando Él vuelva, créeme que Él, lo que más le va a llamar la atención es la fe. Y lo que más le va a llamar la atención son las mujeres y los hombres que están usando la fe para hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Así es que esto va un poquito más allá. Yo creo que todos los seres humanos tenemos cierta fe en Dios, y no estamos hablando de una religión, sino estamos hablando de la humanidad. Tenemos cierto potencial para empezar a creer lo que antes no podíamos hacer. Cuando la humanidad creyó que podíamos ir a la luna, como humanidad, lo creyó primero y después empezó a averiguarlo, cómo esto puede ser real, cómo esto puede ser llevado a cabo. No dejes que tu entendimiento natural te limite. A veces queremos no creer, sino queremos entenderlo todo para poder creerlo todo. Y si no logro entender cómo Dios quiere hacer las cosas conmigo, me es difícil creer. Me es difícil poner mi atención y mi voluntad y mi vida a disposición de Dios. Entonces, creo que cuando no tenemos nada, cuando no tenemos ningún sustento, es cuando Dios puede hacerlo todo. Y ese punto es importante. Si a lo mejor tú estás pensando en poner un negocio, en salir adelante en algo, en casarte, empezar a hacer algunas cosas, la verdad es de que partimos de un pensamiento. Partimos de algo donde empezamos a creer. Y es mejor cuando estamos en la nada que cuando tenemos algo. Porque cuando estamos en la nada, confiamos de que Dios puede hacerlo todo. Pero cuando tenemos algo y nuestra confianza está en ese algo, muchas veces limitamos el poder de la fe. Porque confiamos en ese poquito que tenemos. Pero cuando no tenemos nada, está más interesante la vida. Es mejor vivir la temporada de la nada que pasar tu vida pensando que tienes poco. Es mejor decirle a Dios, tú has hecho muchas cosas de la nada, porque en mi vida no había nada. No había nada que valiera realmente la pena. Y entonces Dios con esa nada empieza a hacer todo. Y empieza a hacer que crezca nuestra fe, que crezca nuestra confianza en Dios para que las cosas pasen. ¿Alguien ha visto la película de Sing? Bueno, hay una parte donde el koala que administra o que es dueño del teatro ya no tiene nada. Más bien tiene deudas, debe sueldos, debe la energía, debe la hipoteca del banco. Ya está totalmente perdido.
Pero hay una escena que a mí me gusta mucho donde él está en esta cuerda y él dice lo siguiente, dice, ¿sabes qué es lo mejor de tocar fondo? Que solo puedes hacer una cosa, que es subir. Y lo mejor de tener nada es de que lo único que podemos hacer es empezar a tener. Pero cuando tenemos poquito y nuestra confianza está en ese poquito, nuestra fe es limitada. Es como cuando no tienes nada y estás orando a Dios y Dios te da algo. Cuando no tenemos nada, nuestra confianza está 100% en la fe que Dios nos está dando. Pero cuando ya tenemos algo, empezamos a dividir nuestra fe. Porque antes mi confianza estaba en Dios, pero cuando tengo algo, puede ser que empiece a dividir mi fe. Que mi fe ya no esté 100% en Dios, sino a lo mejor Dios tiene el 30% y lo que tengo ahora, que Dios me dio, tiene el 70%. Y cuando perdemos eso que teníamos, por eso a veces nos sentimos morir cuando perdemos algo, porque nuestra confianza y nuestro corazón está en eso, aunque haya sido una bendición de parte de Dios. Y el amar y la fe es algo que nosotros debemos de empezar a vivir, pero empezar a tener una diferencia muy, muy clara. Dios nos ama y por ese amor Él nos bendice y nos da cosas, pero a veces, a pesar de que amo a Dios y Él me ama, no estoy usando mi fe. Y cuando tengo algo, le quito confianza. Le quito la confianza de mi corazón a Dios y la empiezo a poner en las cosas que el mismo Dios me las dio. Y cuando llego a perder eso, en verdad nos sentimos morir, pensamos que las cosas no valen la pena, que Dios no está conmigo, ¿para qué me diste esto, Dios? No me has demostrado tu amor. Pero creo que es una temporada interesante donde podemos empezar a vivir realmente las emociones del amor. El amor va mucho más allá de solo tener cosas, de solo tener una bendición, de solo poder generar algo en nuestra vida. El amor va mucho más allá. Yo creo que la fe nos va a llevar a demostrar y a entender lo que antes no podíamos entender. El amor de Dios nos va a llevar a poder entender lo que Él quiere que nosotros podamos entender para así poder confiar más en Dios. Déjame leerte 1 Corintios 14, 1 Corintios en el capítulo 2 del 14 al 16. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y es bien fácil cuando nosotros empezamos a dejar que el Espíritu de Dios provoque esa fe realmente en nosotros. Repito, es bien diferente el entender el amor de Dios, el vivir el amor de Dios, el estar confiados a que cuando nosotros sabemos que nuestra fe no está caminando, cuando entendemos que nuestra fe está siendo detenida porque no alcanzamos a entender las cosas. Pero cuando sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, el mismo Espíritu nos lleva a entender lo que necesitamos entender para poder empezar a usar nuestra fe. Y en esta parte Pablo dice, los que no tienen el Espíritu no nos van a poder entender, porque en una versión dice que es locura. En esta versión dice, lo consideran una tontería. Pero yo estoy seguro que todos nosotros nos encantaría vivir en la seguridad del entendimiento de la voluntad de Dios, porque así sería muy fácil creerle a Dios. Pero cuando no alcanzamos a entender, nuestra fe es detenida. Y te repito, muchas cosas lógicas a través del Espíritu las vamos a poder entender. Y vamos a poder decir, ahora por el Espíritu que vive en mí, entiendo la voluntad de Dios y cómo Él lo quiere hacer conmigo.
pero habrá otras cosas que no las podemos entender y las vamos a creer después de que las vivimos. Como un milagro, como cuando Dios abrió el mar, no lo podemos entender, pero lo creemos después de que lo vivimos. Y creo que estamos con una parte importante de que cada uno de nosotros podamos reconocer, sí que amamos a Dios, sí que Dios nos ama, pero que vamos a tener una conversación con Dios, de la misma manera que Dios la tuvo en el libro de Malaquías. Y cuando Dios empieza hablando y diciendo, yo te he amado, siempre te he amado, pero tengo que platicar algunas cosas contigo. Vamos a poder entender que todos nosotros necesitamos sentarnos con Dios y tener esa conversación con Él. Y te repito, Dios es el único que cuando va a tratar algo entre Él y nosotros, empieza la conversación de esa manera. Dice Dios, yo siempre te he amado, aunque tenga algunas cosas en tu contra. Aunque no me guste tanto cómo estás llevando tu vida, cómo estás llevando tu forma de pensar, cómo estás llevando tu matrimonio. Pero yo siempre te he amado y te lo he demostrado, dice Dios. Entonces creo que los pensamientos de Dios nos van a llevar a tener nuestra fe depositada en Dios, a su manera y no a lo que nosotros a veces entendemos o comprendemos o queremos moverle a la voluntad de Dios. En verdad, sí creo que estamos en una etapa muy interesante donde el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender. Nos va a ayudar a entender su voluntad para que nosotros podamos caminar confiando en cómo lo quiere hacer en nuestra vida. Y lo mejor de no tener nada es de que podemos tenerlo todo con Dios. Pero cuando confiamos en lo poquito que tenemos, te repito, creo que este es un examen que todos deberíamos de hacer. Porque nuestra fe empieza a dividirse. Y ya sé que no es tan fácil que ahorita digamos, ay, si yo tengo la fe dividida y yo amo mucho a Dios, pero no estoy confiando tanto en Dios. Pero si de manera personal esta semana tú le dices, Dios, ¿dónde está mi confianza? Ayúdame a entender dónde está mi confianza y dónde está mi corazón. Créeme que te vas a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que muchas veces empezamos a dividir nuestra fe. Y que mi fe está dividida entre Dios y entre lo que Dios me dio. Y cuando mi fe está dividida y yo pierdo algo de lo que Dios me dio, ahí es cuando nos sentimos morir. Y ahí es cuando empezamos a patinar un poquito y nuestra confianza empieza a disminuir porque el temor empieza a ganar terreno. Los seres humanos somos muy, muy predecibles, en verdad. A lo largo de la historia siempre reaccionamos de la misma manera, las emociones siguen siendo las mismas, los problemas sociales siguen siendo los mismos y somos muy predecibles. Cuando no tenemos nada y tenemos ánimo, creemos que podemos hacerlo todo. Cuando no tenemos nada que perder y hay ánimo en nuestra vida, todo lo podemos alcanzar. Y podemos luchar y podemos creer y decir, sí lo voy a lograr porque no tengo nada que perder. Pero cuando tenemos algo y lo perdemos, nos sentimos morir porque ponemos nuestra confianza en lo que tengo y no en Dios que me apoyó cuando yo no tenía nada. Y somos tan predecibles que de repente empezamos a dudar del amor de Dios, pero Dios siempre nos ha amado y creo que aquí el punto a discutir no es el amor de Dios hacia nosotros, ni el amor de nosotros hacia Dios, sino es realmente si yo estoy usando mi fe. Porque lo primero que va a buscar Jesús cuando vuelva, va a buscar fe y va a buscar a las personas, hombres y mujeres que están usando su fe. Jesús no va a llegar a decir, a ver, ¿quién me ama? No, yo te amo, Jesús, bueno, vente conmigo. Sino él va a ver y va a decir, a ver, ¿quién está usando la fe? Él no va a decir, bueno, a ver quién es bueno, quién es malo, sino quién está usando la fe que mi palabra está provocando en su vida. Déjame leerte Proverbios 3, en el versículo 5 en adelante. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él
te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Versículo 9 dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Esos versículos a mí me gustan mucho porque yo siempre he pensado que hay muchas promesas de parte de Dios que están condicionadas. Y a veces no alcanzamos como a entender eso. Nos gusta pensar en su amor y queremos que Dios nos dé todas las cosas sin que nosotros demos pasos de fe. Pero el libro de Proverbios es bien claro, Dios es bien objetivo y la palabra se la pasa diciendo, si tú haces esto, vas a poder generar esto en tu vida. Si tú crees esto, si tú me crees, si tú entregas, si tú haces esto, vamos a provocar cosas en nosotros. Y cuando yo leo este tipo de versículos, la palabra me dice, si tú tomas en consideración los consejos de Dios, te va a ir bien. Y no solamente Dios es el único que demuestra su amor. Aquí el consejo dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Nosotros podríamos decir que Dios es lo más importante, pero cuando nos toca demostrarlo, es donde muchas veces patinamos porque nuestra confianza no está en Dios, sino inclusive está en lo que Dios nos ha dado. Y esa parte son los ajustes que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Cuando tú y yo confiamos en Dios, no vamos a dudar en darle de lo que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado vida, nos ha dado paz, nos ha dado la voz, nos ha dado dinero, nos ha dado muchas cosas. Y dice, demuéstrale a Dios que Él es lo más importante para ti, dale de lo que tienes. Y créeme que cuando hacemos eso, empezamos a realmente darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Porque el amor no es el problema. Yo te contaba que cuando él y yo empezamos en casarnos, no nos faltaba amor, nos faltaba fe para saber cómo hacerlo. Y con Dios es lo mismo. Hay muchos planes, hay muchas cosas que anhelamos, hay muchos proyectos que queremos y no nos hace falta amor entre Dios y la iglesia. Lo que nos hace falta es fe para poder entender cómo va a pasar, para poder empezar a depender más de su Espíritu Santo, porque por fe entendemos. No podemos entender la vida de los personajes bíblicos si no es a través de la fe. Porque la verdad es de que eran hombres y mujeres que no eran dignos, igual que tú y yo. No eran dignos para que Dios los usara, no eran dignos para que Dios los levantara y los amara de la misma forma que nos ama a nosotros. La palabra dice que por fe alcanzaron buen testimonio. Lo que sí sé es de que Jesús te quiere usar y a Él no le importan tus errores, lo que Él quiere es tu corazón y tu confianza. A mí lo que me impresiona es de que en Hebreos 11 vemos un montón de personas que han cometido, bueno, no sé si más, pero han cometido errores muy similares a nosotros y a lo mejor peores. Pero por fe ellos alcanzaron a creer y a hacer lo que Dios dijo. Y no dice Hebreos 11, por amor a Dios, ellos alcanzaron a hacer eso, sino dice por fe. Y creo que ese punto es bien interesante. Cuando Sansón estaba, si recuerdas su historia, él cometió muchos errores, el Espíritu de Dios estaba en él, pero él cometió tantos errores que los llevaron a resultados muy, muy malos. Y en su último día, le habían sacado los ojos, él estaba atado, estaba haciendo el bufón de los filisteos, pero él en ese momento ora a Dios y le dice, Dios, dame chance otra vez de derribar a mi enemigo, al que se está burlando de mí. Y ese día, Sansón estaba en la peor temporada. Yo creo que era el peor día de la vida de Sansón. Y aún así, él pudo orar y él pudo decirle, Dios, dame la oportunidad de matar a mi enemigo. Y ese día,
Sansón mató más enemigos que toda su vida. Y él pudo hacerlo a través del amor y a través de creer. Y él pudo decir, Dios, dame la oportunidad. Dios vino sobre él. Dice la palabra que derribaron 2 columnas y que ese día Sansón mató más enemigos que en toda su vida. Y yo no sé qué estás pasando. Yo no sé si es la peor temporada de tu vida. No sé si es la peor temporada en tu trabajo. No sé si lloras en silencio. No sé si has dudado, decir es que a lo mejor Dios no me ama tanto. La verdad es de que este tema, entre el amor y la fe, lo que nos queremos asegurar es de que no dudes del amor, porque el amor existe y porque Dios sabe que tú lo amas. Pero que a veces no hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude a entender para poder usar nuestra fe. Porque una cosa es vivir caminando y sabiendo que Dios me ama y tú amando a Dios, pero otra cosa que va ligada es que ese amor me lleve a creer y me lleve a usar la fe, porque solamente a través de la fe es cuando tú y yo vamos a provocar cosas. Y cuando el poder del Espíritu Santo va a estar en nosotros, vamos a poder confiar en sus conceptos, vamos a poder arriesgarnos a lo que antes no nos arriesgábamos. Vamos a poder creer lo que antes no creíamos, vamos a poder hablar lo que antes no hablábamos. Y no poner en tela de juicio el amor de Dios hacia mí, ni el amor que yo le tengo a Dios. Sino sí poner en tela de juicio si yo estoy usando la fe que Dios me dio. Si yo estoy caminando por fe. Dios siempre nos ha amado y siempre lo va a demostrar. Él nos ama tanto que derramó toda su sangre por nosotros. La verdad es de que tú eres agradable a Jesús no porque haya perdonado tu pasado. Tú eres agradable a Jesús porque Él ya perdonó tu futuro. Y eso a mí me cambió mucho la forma de pensar. Porque nos podemos quedar encasillados en nuestros errores. Pero la verdad, yo veo a David, yo veo a un montón de personajes que no se detuvieron por sus errores, sino que confiaron 100% en la gracia y en el amor de Dios. Y eso los llevó a intentarlo una y otra vez. Eso los llevó a no permitir que las situaciones apagaran su fe, sino que todo lo contrario, que su fe ordenara sus sentimientos y sus emociones, a pesar de que estés viviendo la peor temporada de tu vida, a pesar de que tú y yo podamos decir, es que en este tiempo no entiendo las cosas, no entiendo cómo lo va a hacer Dios. A lo mejor en la peor temporada puedes estar dudando inclusive de tu amor a Dios, o dudando si Dios te ama. Pero ese no es el punto es de que Dios siempre, siempre, siempre te ha amado y que Dios siempre empieza una conversación de esa manera. Creo que es un buen tiempo para abrir nuestro corazón, para decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender qué tanto estoy usando mi fe. Porque cuando Jesús vuelva, te repito, Él va a ver a las hijas y a los hijos de Dios que están usando su fe. Hebreos 11 dice, por la fe, ellos hicieron lo que hicieron. No dice por el tanto amor que tenían por Dios, sino dice por la fe. Entonces creo que es un buen tiempo para que tú y yo podamos decirle, Dios, sé que me amas, yo también te amo, nunca jamás voy a dudar eso, pero lo que sí sé es de que a lo mejor no estoy usando la fe, que a lo mejor no me estoy arriesgando lo que tenía que arriesgarme, que a lo mejor no estoy dejando que tus consejos realmente invadan mis decisiones. Y a lo mejor puedes estar en la peor temporada de tu vida. Y a lo mejor puedes estar pensando que no tienes nada. Pero cuando no tienes nada, es la mejor oportunidad de que Dios pueda hacerlo todo. Entonces yo te pediría que hiciéramos una oración, que
abrieras tu corazón a Dios y que empezáramos a valorar más la sangre de Jesús, la presencia de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo espero que a lo mejor este tema nos ayude a entender que el amor de Dios no está en duda y que tampoco tu amor por Él está en duda. Lo único que está en duda y que tenemos que volver a cambiar y decir: Dios, a lo mejor no estoy usando mi fe, no me estoy arriesgando como tú has querido, no estoy haciendo las cosas como tú quieres motivarme. Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo. Señor Jesús, sabemos que tú has derramado tu sangre por cada uno de nosotros, por nuestra familia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que sigas hablando a nuestro corazón, que no exista ningún obstáculo, Dios. Que podamos recibir tu palabra, que podamos ser animados por ti, que provoques fe en nuestro corazón. Y hoy declaro, Dios, que tú vas a estar hablando, Dios, a nuestra vida y a nuestro corazón, y que nuestra confianza en ti va a poder crecer. Y que vamos a poder seguir amándote, Dios, con libertad, confiando en ti más que en lo que tenemos. Muchas gracias, Jesús, porque tú has derramado tu sangre por nosotros, porque tú lo has dado todo. Y nosotros queremos ser hombres y mujeres que también se entregan completamente a ti, que también saben reconocer todas esas áreas de oportunidad que tenemos delante de ti, Dios. Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos ayudes a entender la voluntad de Dios y que podamos arriesgar nuestra vida y que podamos seguir confiando, Dios, en lo que tú nos has marcado como iglesia, como familia, porque tú eres bueno, Dios, y porque tú eres más que suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, familia, con eso estamos prácticamente finalizando. No sin antes cerrar con la parte de generosidad. Y siempre vamos a estar hablando de eso en Oxígeno, porque creemos y sabemos que Dios es un Dios generoso. Y nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, y creo que eso también está en nosotros. Entonces, hablando tema de generosidad, diezmos, ofrendas, si quieres sembrar o dar a Dios, lo puedes hacer al finalizar. Justo en la entrada hemos dejado el buzón, por ahí tenemos algunos sobres, y creo que también en las sillas hay algunos sobres. En la espalda puedes hacerlo, y creo que es una parte importante en la cual podemos usar nuestra fe y empezar a creerle a Dios y decir: ¿sabes qué, Dios? Quiero empezar a hacerlo, si no lo he estado haciendo, quiero retomarlo, puedes hacerlo. Si quieres empezarlo, animar y retar tu fe, también puedes hacerlo de esa manera. Entonces, si tú lo quieres hacer, no es por obligación ni por imposición, sino de verdad, si Dios está moviendo esto en tu corazón y lo entiendes, yo te animaría a hacerlo, y que no pierdas la oportunidad que Dios nos está abriendo. Entonces, esto era lo que te quería decir. Muchas gracias por acompañarnos en el servicio de hoy. A los que están en línea, también hay formas de dar, y los animamos a que nos conectemos y estemos en el servicio de la siguiente semana. Creo que Dios nos ha hablado, creo que podemos poner mucho en práctica. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Amén.